Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, un culto diferente, no solo por el horario, sino que también acotado en su forma, con la centralidad de la palabra, como debe ser. Nos hemos abstenido hoy día de cantar, porque llegamos directo desde Temuco, el retiro en el cual estuvimos, y no había, a pesar de que es un retiro espiritual, no tuvimos música. Aún así, si quieren llegar a conocer cómo funciona esos retiros del Ministerio Labrí, eh, para que vayan en algún momento también a alguno de los retiros. Fue un tiempo bueno, fue un tiempo de mucho compañerismo con hermanos de otras iglesias, de otros lugares, y lo interesante para nosotros es que seguimos hablando exactamente de lo mismo. ¿Ya? Estuvimos hablando sobre salud mental y en ese sentido creemos que nuestro Señor también nos ha permitido el poder eh, ofrecer a las personas que fueron a este retiro la posibilidad de eh, acompañarnos en las dos primeras eh, reflexiones que ya tuvimos acá. Y eso ciertamente es bueno porque no somos solamente nosotros una comunidad pequeña. Voy a colocar esto acá, nos va a ser más útil ahí, ¿sí? Una pequeña comunidad acá en el sur de Chile, sino que ella pueda también ser de bendición para otros. ¿Ya? Y eso fue un poco también lo que nos motivó y nos ayudó dentro de el retiro en el cual estuvimos. Entonces, eh, no es, de hecho, la reflexión de hoy día tiene que ver también con lo que hicimos hoy día en la mañana en este retiro. ¿Qué es lo que hicimos? Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1. Vamos a hablar hoy día sobre, desde Santiago, sobre el por qué sufrimos. La semana pasada, la semana pasada, estuvimos hablando justamente de cómo eh, vemos en la Biblia, y vimos en el ejemplo de Jeremías, este sufrimiento del alma, este sufrimiento de el profeta, angustiado, con un peso, con una carga en su corazón, y eso eh, fue de una u otra forma en la soberanía de Dios, dado por Dios. ¿Ya? Es muy curioso y a nosotros a veces nos extraña de ver a un Dios que nos ama, pero que al mismo tiempo nos hace sufrir. ¿Ya? Y entonces vamos a ver hoy día en esta carta de Santiago cómo y de qué forma el sufrimiento tiene propósitos en nuestra vida. El sufrimiento de aquellos que están pasando por profundos problemas a nivel del alma, a nivel mental, también tienen dentro del plan de Dios un objetivo. ¿Ya? Y eso es lo que Santiago viene a reconfortar nuestra fe. ¿Ya? Viene a fortalecer nuestra fe justamente en ese momento, en el momento en el que nosotros estamos pasando por un momento en que el alma nos duele. ¿Ya? Y eso puede generar o puede explotar con algún tipo de trastorno mental, entendiendo el concepto, la idea de trastorno mental, no necesariamente como una enfermedad mental, sino que todo aquello que afecta lo que leíamos en la primera predicación, la psique, de que habla la escritura, que justamente se traduce como nuestro ser inmaterial, entendiendo al ser humano como un conjunto entre parte material, fuimos formados del polvo de la tierra, y una parte inmaterial, que es el hálito de vida que Dios nos da. Eso conforma al ser humano. Uno sin el otro no hay ser humano. ¿Ya? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, si no se nos genera un dualismo, que lo vimos también en la predicación anterior. ¿Ya? Cómo muchas veces se rechazan o se ponen las personas en posiciones que realmente no ayudan al momento de que podamos hablar sobre salud mental a la luz de la Escritura. Pero si hay una razón por la cual Dios quiere que nosotros pasemos por valle de sombra de muerte, por un dolor en el alma, a veces puede ser una enfermedad física, ¿ya? Y la semana pasada también hicimos el énfasis de cómo las enfermedades físicas las atendemos con determinadas formas, pero nos despreocupamos muchas veces de esas enfermedades del alma. ¿Ya?
Entonces vamos a ver aquí en Santiago cómo también el sufrimiento del alma tiene propósitos para la vida del creyente. Para la vida del creyente. Hay propósitos de Dios a través de ese sufrimiento. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Santiago, entonces, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ya? Vamos a leer toda esa sección porque ciertamente toda ella tiene mucho que poder entregarnos. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es muy interesante, hermanos, lo que Santiago o Jacobo, ¿sí? Tiene para mencionar. Primera cosa, para poder generar el contexto, este Jacobo que está aquí es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? No es contado dentro, no es el Jacobo de los 12, ¿ya? Sino que es justamente el hermano de Jesucristo, y eso es, o aparece en otras partes de la Escritura, en los Evangelios y en el libro de Hechos particularmente, cuando aparece como un líder de la iglesia, ¿ya? Y hablan de él como Jacobo, el hermano de Jesucristo, sin darle este título de apóstol o discípulo. Por lo tanto, entendemos que este Jacobo que está aquí, o este Santiago que está acá, por lo que relata el libro de Hechos, que se transforma él en un líder de la iglesia, y lo vemos acá escribiendo una carta a la iglesia, ¿ya? Siendo él el hermano de Jesucristo. Y llama la atención porque ese Jacobo, o Santiago, es uno de los que en el Evangelio le dice a su hermano, Jesús, ándate de aquí. Si realmente quieres fama de profeta, ándate de aquí, a otro lugar. Nadie es profeta en su tierra, así que vete, ¿sí? Lárgate. Anda a otro lugar. ¿Por qué? Y la palabra es clara. Dice de que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, ¿sí? Y acá hay un acto de, no solo de conversión. El libro de Hechos habla de la conversión de Jacobo, pero acá se nos dice, el propio Jacobo dice que él ahora es siervo del Señor, ¿ya? Él podría haber escrito Jacobo, el hermano de Jesús, ¿ya? Y eso ciertamente le habría dado algún tipo de, no sé, de preferencia por parte de los demás, o qué sé yo. Pero, por alguna razón, Santiago prefiere ser reconocido como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ya? Y de ahí en adelante, lo que él va a desarrollar como líder de la iglesia, no nos olvidemos que el libro de Hechos lo muestra como un líder de la iglesia ahí en Jerusalén, le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, ¿ya? El contexto de esta carta, y que según los eruditos bíblicos es la primera carta que se escribe, ¿ya? La primera sección del Nuevo Testamento escrita, al menos preservada por el Espíritu Santo, es la carta de Santiago. Y esta carta tiene destinatarios interesantes. Nosotros estamos acostumbrados a leer las cartas del apóstol Pablo, que escribe y dice a la iglesia que se encuentra en Éfeso, a los hermanos de Colosas, o a los que están en Filipos. Y acá Santiago dice a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿ya? Y es muy interesante lo que dice allí. Otra traducción podría ser a las 12 tribus que están dispersas, ¿sí? Entendiendo las 12 tribus, acá Santiago se refiere a las 12 tribus justamente como al pueblo de Dios, ¿ya? Y lo hace en un lenguaje, es bien interesante esto también porque lo hace en un lenguaje
mixto entre una cosmovisión hebrea, pero al mismo tiempo injertos am, en una sociedad romana, por las palabras que usa en toda la carta, no solamente en esta parte. Esto es para poder entender lo que está escribiendo Santiago en este lugar. Y bueno, les envía los saludos, que vendría siendo también la forma de decir eh, estamos juntos en esto. ¿Ya? Esos saludos siempre son un tema de o anhelar estar con ellos, ¿ya? De poder estar cerca, o anhelar también estar o viajar y poder de alguna manera estar cerca de aquellos que están en la dispersión. Esa dispersión fue generada en parte por la persecución, pero también por muchos de ellos que fueron creyendo en el Señor Jesucristo, que ya estaban en la dispersión, ya estaban en la diáspora, pero que por el correr del Evangelio, en esa primera etapa de la iglesia, fueron convertidos en las ciudades donde habitaban, ¿sí? Y que también estaban siendo perseguidos y que también estaban sufriendo esto que lo va a mencionar ahora, ¿ya? Lo va a mencionar justamente después. Pero primero se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y luego le está hablando a las tribus que están en la dispersión. Esto a nosotros nos eh, importa e interesa porque nosotros también somos parte de esas 12 tribus que están en la dispersión. Somos parte del pueblo de Dios. Y estamos en la dispersión porque estamos camino a la patria celestial. Estamos camino a la ciudad santa perfecta, que es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, Santiago nos está escribiendo también a nosotros. Él podría haber dicho aquí solamente a los que están en persecución, ¿eh? A las 12 tribus que están en persecución. Pero en el libro de Hechos también, si nosotros podemos contrastar estas dos cosas, nosotros entendemos que para la iglesia perseguida, la dispersión, ¿ya? El hecho de que ellos tenían que salir del lugar en donde estaban porque los estaban persiguiendo, era una bendición. De hecho, no nos olvidemos cuando Pedro vuelve después de haber sido encarcelado y haber sido golpeado, los hermanos de la iglesia con ellos se alegran de que les haya pasado eso, ¿ya? Eso es muy loco, ¿ya? Alegrarse porque los golpearon, porque los tuvieron presos. ¿Por qué? Porque para ellos era un honor. Era un honor haber recibido flagelos por causa de Cristo. Pablo lo dice de otra forma, ¿ya? No me digan a mí nada porque llevo conmigo las marcas de Cristo, ¿ya? Casi como un trofeo, ¿sí? Entonces fíjense, ya solamente en esa explicación, nos vamos a meter más en el texto ciertamente, pero ya en esa explicación nosotros podemos ver de que hay una dinámica constante de ver la persecución, ver el sufrimiento como bendición de Dios. Y no como a veces se interpreta el estar pasando por un tiempo de angustia, por un tiempo de ansiedad y por un tiempo de, como he dicho anteriormente, de caminar por el valle de sombra de muerte, que generalmente se ve como tal vez hizo algo malo. Tal vez esta persona no ha confesado un pecado delante, le pasó a Job. Frente a todo lo que pasó, los amigos que dijeron, es que tú tienes que tener algo malo. Dios te está castigando. Dios no funciona así, ¿ya? Él castiga, sí, castiga y corrige, amonesta, pero lo hace para transformar a su pueblo. En el libro de Isaías dice, te he pasado por el crisol del sufrimiento. ¿Para qué? Para purificarte, ¿sí? Entonces es muy interesante porque Santiago nos va a hablar justamente de eso. Aquí hay repito esto, una cosmovisión hebrea que se proyecta hacia las familias de la dispersión, hacia los hermanos que están en la dispersión, de los cuales nosotros también somos parte hoy. Porque la carta fue escrita también para nosotros, que estamos en esta dispersión, estamos en distintos lugares, estamos en distintos contextos, y Dios nos ha puesto en esos contextos. A veces para pasar por momentos de angustia, dolor, soledad, pero porque Él está haciendo de nosotros una semejanza de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Y eso es lo que nos va a hablar acá Santiago. Después de los saludos, fíjense bien, dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Hay otra traducción acá que tiene que ver con tentaciones, ¿ya? Ahí algunos eruditos también discuten un poco si el contexto hace de que hablemos solamente de las tentaciones, lo cual sería bastante complejo de comprender
cuando las tentaciones justamente en nosotros tienen más bien un sentido de sufrimiento porque nos conducen a pecar. ¿Ya? Si no estamos firmes en la roca que es Cristo, ciertamente las tentaciones nos pueden conducir a resbalar. El que esté firme tenga cuidado de no caer, dice la Escritura. Y en eso, pareciera ser que la idea aquí de Santiago tiene más que ver con lo que dice aquí en la NBLA, que es diversas pruebas. Entendiendo tentaciones o la expresión tentaciones como a todo aquello que podría apartarnos de Dios. ¿Ya? Y si es justamente aquello que podría apartarnos de Dios, no es el acto consumado de apartarse de Dios, sino que podría apartarnos de Dios, por eso lo coloca allí como tentación, no un pecado consumado, es justamente traducido como diversas pruebas. ¿Por qué? Porque justamente cuando pasamos por pruebas es cuando más tendemos a alejarnos de Dios. Es algo muy natural en nosotros, que cuando estamos bajo presión, solemos como molestarnos con Dios. Nuestros tiempos de oración, como no tienen respuesta, se van debilitando. Clamamos a Dios, no vemos resultados y llegan momentos en los cuales decimos, ya no puedo más. Como Jeremías en la predicación de la semana pasada. Es muy interesante que la Biblia nos muestra con mucha naturalidad y crudeza lo que pasa en nosotros mismos. Porque al final de cuentas eso es un espejo para que nos podamos ver y poder ver a través de ese espejo a Cristo, que es lo único con lo que nosotros podemos compararnos. Y como leíamos al principio en la liturgia de hoy, estamos al debe. ¿Ya? Hay otro salmo que dice algo similar. ¿Ya? ¿Quién podrá subir a tu monte santo? Solamente el limpio de manos y puro de corazón. Nadie puede estar ahí. Solamente Cristo, el justo. ¿Ya? Entonces, acá la idea es esa. Fíjense bien. Tengan por sumo gozo, ¿ya? Un gozo pleno o supremo, cuando ustedes... Esto también podría traducirse como cuando ustedes confronten o cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. ¿Ya? También podría tener una traducción por ese lado y que sigue teniendo el mismo sentido. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Volvamos un poquitito hacia atrás. Con nosotros pasa todo lo contrario. Nos vemos enfrentados a diversas pruebas y nuestra fe se debilita. Nos sentimos literalmente caer. Sentimos que el corazón se nos parte, que hay un peso en nuestra mente, en nuestro corazón, que no sabemos cómo solucionar los problemas. Nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos a cada minuto, nos acordamos del problema y nos preocupamos en exceso. Eso es lo natural de una naturaleza caída. Pensemos en la primera predicación. Estamos en un mundo caído. Eso es lo que naturalmente ocurre en un mundo caído. Tú tienes un problema, tienes que confrontar alguna prueba, como dice Santiago acá, y nos debilitamos. Nos sentimos tristes. Puede ser momentáneo, puede ser más largo en el tiempo. Pero de que pasa eso en nuestro corazón, pasa. ¿Ya? Y allí entonces, imagínense, Santiago está diciendo, siéntanse felices cuando les pase eso. ¿Ya? Y ahí entonces él luego lo va a explicar. Dice, sabiendo, ¿ya? O sea, tengan el conocimiento de esto, de que la prueba de su fe, ahí entonces ya no podría ser solamente tentaciones en el sentido de poder pecar. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo que la prueba de su fe, o sea, Dios nos está colocando a prueba. Y la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Por lo tanto, la mejor traducción es diversas pruebas. ¿Se dan cuenta que el propio texto lo muestra? La mejor traducción es diversas pruebas. Cuando ustedes estén confrontando diversas pruebas, sepan que esa situación, que ese confrontar las diversas pruebas, están poniendo a prueba su fe, produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Ya? Lo vimos durante toda nuestra serie de el tiempo de espera. Allí nosotros vimos lo que es la paciencia. Entonces invitamos a la gente que sigue las predicaciones, sobre todo estas de dolor en el alma, que si no si no conocieron, los que escuchan el podcast o los que están en YouTube viendo las predicaciones, si no vieron esa serie, que la puedan ver, porque ahí nosotros hablamos bastante sobre el tema de la paciencia, de cómo se va forjando en nosotros. Pero el tema es que no hay paciencia en nosotros, o no se desarrolla la paciencia en nosotros si Dios no nos pone a prueba nuestra fe.
Y esto tiene una lógica divina maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos sometidos a prueba, tenemos que esperar la solución de Dios. Por lo tanto, inmediatamente la paciencia comienza a tener fruto. Cuando nosotros estamos delante de Dios buscándolo para que Él pueda responder ante el dolor y nuestra angustia, ¿qué es lo que pasa? Se desarrolla la paciencia. Santiago sigue la misma lógica. Santiago está diciendo eso. Si ustedes están pasando por pruebas es para que ustedes busquen a Dios. Pero Dios no les va a responder de forma instantánea. Por lo tanto, se va a fortalecer su paciencia. ¿Ya? Y la paciencia es una virtud. De hecho, es uno del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. O sea, más encima es algo que el Espíritu produce en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Siéntanse felices porque Dios los colocó en esta situación y no solamente los colocó en la situación, los está auxiliando a través del Espíritu, que en el desarrollo de la paciencia los está acompañando. ¿Quién podría estar triste sabiendo que Dios nos puso en una situación y el Espíritu nos está guiando? ¿Quién podría estar triste? Nosotros. Por algo se está haciendo la advertencia, por algo Santiago nos está diciendo, sepan esto, tengan la seguridad de lo que les estoy diciendo, que cuando están sometidos a diversas pruebas, eso es para que la paciencia de ustedes crezca y que esa paciencia, o perseverancia también puede ser otra traducción, tenga un perfecto resultado, o tenga, o sea, o llegue a ser una obra perfecta, para que ustedes sean perfectos. Fíjense en la relación que hace Santiago acá. La paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el perfecto resultado de la paciencia? Que nosotros seamos perfectos. ¿Perfectos como quién? Como Cristo. Que tuvo que pasar por valle de sombra de muerte para hacer y esperar, creer en eso con fe. Sí, Jesús tuvo mucha fe. Esperar que el Dios le iba a resucitar de entre los muertos. ¿Tenía fe Jesús? Claro que sí. Una fe que no se movía con nada. ¿Me siento angustiado hasta la muerte? Claramente sí. Nadie va feliz a morir. Ni siquiera lo hablábamos el fin de semana en el retiro, ni siquiera los pilotos kamikaze iban felices a morir. El inmolarse era porque habían fracasado en su misión. Felices no iban. Nadie va feliz a la muerte. Jesús tampoco. Pero se somete a la voluntad del Padre a pesar de que era dolorosa. ¿Ya? Entonces, ¿tuvo paciencia Jesús? También la tuvo. Al final de cuentas, el fruto del Espíritu es dado a nosotros porque Cristo nos dio eso. Porque Él mismo lo vivió. Porque el Espíritu primero lo fortaleció a Él. Lo sostuvo a Él, lo contuvo a Él. Y nos lo da a nosotros. Entonces, fíjense cómo ya no solamente es aquí las palabras de Santiago. Son las palabras del propio Dios que dice, yo estoy mandándolos a ustedes a una situación compleja para que mi Espíritu los acompañe y la obra de Cristo se impregne en ustedes. Sea completa en ustedes. Acá no habla de una perfección moral. Ojo con eso, tengamos cuidado. No habla de una perfección moral que ciertamente es el resultado de una vida de búsqueda de Dios. Una cosa no quita la otra. Pero Santiago nos está diciendo, porque si fuese un tema moralista, claramente nosotros iríamos por detrás de todos los problemas posibles para ser perfectos. No se trata de eso. Sino que cuando Dios los someta a esa situación, ustedes están siendo auxiliados por el Espíritu que va desarrollando en ustedes un fruto que es de Cristo. De Él es el fruto, que es la paciencia. Y esa paciencia nos conduce a un estado de perfección para con Dios. ¿Cuál es la perfección que está hablando acá? Madurez espiritual. De hecho, esa expresión final del versículo 4 es justamente maduros. ¿Ya? Y completos sin que nada les falte. Cuando está hablando de ese maduros, al tiro, por lo menos en mi cabeza yo digo, aquí está hablando de fruta. De hecho, la palabra en griego apunta a madurez. ¿Ya?
Y la primera imagen que tengo yo, más allá de una persona madura, es una fruta, porque la Biblia me hace la analogía con la fruta, el fruto del Espíritu. Entonces, tiene también que ver con eso. O sea, al final de cuentas está citando a una parte del fruto del Espíritu. ¿Ya? Ojo ahí, porque también la Biblia habla de el fruto del Espíritu y menciona todas esas cosas. ¿Ya? Algunos lo han puesto como una naranja con varios gajos, otros como un racimo de uvas con varias uvas. ¿Ya? No sabemos a qué se está refiriendo, podría ser una granada. Por alguna razón a Dios le gustan mucho las granadas. ¿Ya? Aparecen incluso en el templo, ¿sí? Que Él pide, bordadas y en los pedestales. ¿Ya? Y eran granadas azules, porque Dios quiso que sean azules. ¿Ya? Primera serie de predicaciones acá, Señores Soberanos sobre el arte. ¿Ya? Ahí nosotros hablamos de eso, ¿se acuerdan? El año pasado, hace más de un año. Ahí está Dios obrando. ¿Para qué? Para que seamos perfectos sin que nada falte. Y ahora viene algo que es maravilloso y esencial para poder traer tranquilidad y paz a nuestras almas atormentadas. Porque cuando pasamos por prueba, nos sentimos entristecidos, nos sentimos con un peso. ¿Se acuerdan que la semana pasada leíamos que hablaba de un dolor en la espalda? El lomo se me pone duro. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Fíjense cómo nos responde Santiago. Santiago nos habla acá de simplemente orar hasta que desaparezca esto. ¿Ya? Él dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Hermanos queridos, esto es fundamental para entender cómo Dios trabaja con nosotros en medio del dolor, lo que incluye el dolor del alma. ¿Por qué? Porque con sabiduría nosotros podemos superar los dolores del alma. Al final de cuentas, cuando nosotros tomamos decisiones, lo veíamos el fin de semana respecto del tema del suicidio. Cuando una persona opta por el suicidio, es porque no tuvo sabiduría para tomar una mejor decisión. Viktor Frankl, un psicólogo judío que sufrió la periodo del nazismo, estuvo en un campo de concentración, pasó por torturas dentro de ese campo de concentración, escribe en un libro que efectivamente lo que él hacía con sus pacientes cuando estaban con esta intención suicida era tratar de llevarlos a pensar de que dos cosas. Primero, no podían tomar una decisión tomándose ellos mismos como parámetro. ¿Ya? Yo soy malo, yo no puedo, yo no lo sé hacer. ¿Ya? Él decía que no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque nunca vamos a ser suficientes para nosotros mismos. Siempre nos vamos a encontrar insuficientes. Y lo segundo, dice Viktor Frankl, lo que necesitamos nosotros hacer aquí es justamente poder decirle a la persona digamos, que la opción del suicidio, en el caso de, es una falta de sabiduría, es una falta de no saber una opción mejor. Porque él dice, es bien interesante el análisis que él hace, porque él en un minuto en su libro dice, sería muy interesante si alguno de aquellos que tienen esta intención suicida no lo hace, poder conversar con ellos y que se den cuenta de que realmente había otra solución mejor. Intentaron suicidarse, no les resultó. A eso se le denomina personas con intención suicida. Conversar con ellos y darse cuenta ellos mismos, porque al poco tiempo se solucionó el problema. Falta de sabiduría, dice Viktor Frankl. Y no lo dijo él, lo dijo primero Santiago. Cuando ustedes estén pasando en medio de pruebas, si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos queridos, esa última frase, y le será dada, es algo que sí o sí va a ocurrir. Cuando nosotros buscamos a Dios pidiéndole sabiduría, Él nos va a dar esa sabiduría. Lo hizo con Salomón. Cuando Él le dice, pídeme lo que sea. ¿Qué es lo que pide Salomón? Sabiduría. ¿Por qué? Salomón ciertamente estaba pasando por una situación tan compleja como dirigir un pueblo. Y Dios se lo da. Y de hecho es muy interesante el argumento que Dios le da. Porque no me pediste riqueza, poder, me pediste sabiduría.
Porque es la forma en que nosotros podemos realmente tomar buenas decisiones, siendo sabios. Pero aquí no está hablando de tomar buenas decisiones. Aquí está hablando de sobrepasar los momentos de angustia, de pasar los momentos difíciles de la vida. Porque tampoco sabemos cómo hacerlo. No sabemos pasar por el valle de sombra de muerte. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de saber pasar por ese lugar. Pero Dios sí. Por eso nos invita ¿a qué? A pedir la sabiduría para poder hacerlo. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda semejante a la ola de mar impulsada por el viento y echada de una parte para otra. Básicamente, no sabemos qué hacer, y como no sabemos qué hacer, agarramos papa con cualquier cosa. No, mira, tienes que hacer esto, y lo hacemos. No, mira, eso no, tienes que hacer esto otro, y lo hacemos. Y al final nuestros consejeros se transforman en los consejeros del mismo Job, que en medio de algún tipo de dificultad nos terminan impulsando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la fuente de sabiduría que es nuestro propio Dios. Y la única forma en que nosotros, seres humanos, que creemos en Dios, Santiago le está escribiendo a quiénes. Fíjense en el versículo 2. Perdón, en el versículo 1. Le está escribiendo a las 12 tribus, o sea, al pueblo de Dios. No podemos nosotros aplicar estos principios a personas que no son parte del pueblo de Dios. Porque nos está escribiendo a nosotros. No podemos nosotros pedirle a un inconverso que crea que pasar por el valle de sombra de muerte es una forma de la cual Dios está haciendo de nosotros una semejanza de Cristo. Porque lo único que van a pensar de nosotros es que o somos masoquistas o estamos locos. Ciertamente lo estamos. La palabra dice que el Evangelio es locura para este mundo. Entonces, claro, en este mundo estamos todos fallados del mate. Pero Dios tiene un plan tremendo por detrás de nosotros. ¿Ya? Tampoco se traguen esa historieta, ¿cierto?, de que dice Dios tiene planes perfectos contigo. Sí, los tiene, porque tiene un plan perfecto. Y nos invitó a ese plan perfecto. Individualmente, Dios obra, pero lo hace para alcanzar su plan perfecto. ¿Ya? Y eso debiese hacernos a nosotros gratos. Y las pruebas también son parte de eso. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en este camino difícil, de algún tipo de situación de angustia, de depresión, algún estado mental que nos atormenta para la vida del creyente, como lo vimos la semana pasada en Jeremías, Dios está obrando de una manera perfecta. Para que en nosotros se vea perfección. Nuestra, no. La perfección de Cristo. Y solamente la perfección de Cristo. No sabes cómo hacerlo, pide sabiduría, dice Santiago. Porque se te va a dar. Pídelo con fe. Pídelo con fe. ¿No le podemos pedir fe a alguien que no cree en Dios? Pídelo con fe sin dudar. No piense, pues, dice en el versículo 7, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe sino solamente un regalo de Él? Volvemos al mismo versículo 1. Santiago le está escribiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. Por eso, no piense personas que no tienen fe que Dios se los va a dar. No, si Diosito me va a ayudar. Te tengo una pésima noticia, Diosito no tiene por qué ayudarte. Arrepiéntete, conviértete y Dios te va a ayudar. Pero eso no te va a quitar el dolor y la angustia, ni el pesar, ni las enfermedades, ni nada. Porque eso es la realidad de este mundo caído. Pero sí te va a dar sabiduría para que sepas cómo enfrentar cualquier tipo de situación, por muy angustiante que sea, por muy en el lodo cenagoso que estemos caminando. Podemos sentirnos con el agua hasta el cuello, como lo vimos cuando estudiamos a Jonás, cuando leímos los 4 capítulos de Jonás, en la serie anterior. Y ahí estábamos, con las algas metidas en la cabeza, como dice Jonás. Pero él también clamó a Dios. Y en su clamor hay palabras de sabiduría en la oración de Job. ¿Y qué es lo que le dio Dios a Job? La solución. Durante estos días en el retiro, antes de terminar acá, durante estos días en el retiro, vimos la
intención suicida de Moisés. Cuando Moisés va delante de Dios muy angustiado, le dice: Señor, yo ya no puedo más con este pueblo. Ya no puedo más con este pueblo. Murmuran constantemente en contra de mí. Ciertamente me quieren matar porque los saqué de su comodidad. Y Moisés le dice a Dios: esta es la forma en que le pagas a tu siervo. Estaba con angustia ese hombre. Y era una angustia que no podía decir: hoy vamos a tomar 15 días de vacaciones. Porque más encima trabajaba donde vivía, o vivía donde trabajaba, ahí mismo con el pueblo. ¿Ya? Y es interesante porque Dios le da un consejo. Y le dice: busca, varones, busca ayuda. Yo me voy a revelar a ellos y voy a poner del espíritu que está en ti, en cada uno de ellos, para que te ayuden a administrar al pueblo. Cuando estamos en situaciones complejas como acá, no vemos soluciones. Por eso optamos por deprimirnos, optamos por el suicidio, optamos por buscar anestesias de este mundo. Pero el problema no se va. Y ojo, la sabiduría de Dios tampoco es una anestesia, sino que te enseña a saber cómo pasar por la situación de angustia. No pienses pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El Señor nos ha puesto en un camino, que es el camino de la redención. Nada puede salir mal. En el camino de la redención nada va a salir mal. Durante el camino muchas cosas van a estar mal. Pero cuando estemos allí, acordémonos de levantar la vista y ver el horizonte. Porque el horizonte esperanzoso que tiene el creyente no lo tiene nadie más. Señor, ¿cómo lo hago para llegar de aquí hasta allá con todo lo que pasa en el camino? Pide sabiduría que yo te la voy a dar. Y ciertamente tu corazón va a ser reconfortado. Porque, vuelvo a citar el Salmo, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos ningún tipo de mal, lo que incluye los males que puedan afectar nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Su vara y su cayado, ¿qué cosa hace? Nos infunden aliento. Él prepara la mesa delante de nuestros propios enemigos. Nos unge con aceite. ¿Y qué es lo que pasa con nuestra copa? Rebosa de gozo. Señor, necesitamos sabiduría. En medio de la angustia, del dolor, en medio de la depresión, en medio de todas las cosas que pueden estar afectando nuestra mente, en el dolor del alma, Señor, aquí estoy. Necesito sabiduría y déjame darte una excelente noticia. Él te la va a dar. Porque ya lo prometió. Y lo que Dios promete, lo cumple. Así es que estamos pasando por situaciones difíciles, pidamos al Señor auxilio. Porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de... Fíjense cómo la palabra nos habla una y otra vez de exactamente lo mismo. Porque esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Hacernos pasar por el valle del dolor, pero siempre Él guiando a su pueblo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos orienta y nos conforta. Te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo también en el que podemos clamar y decirte a ti: Dios mío, necesitamos de tu auxilio. Necesitamos, Señor amado, que nos puedas ayudar. Danos, Señor, ese aliento necesario para poder seguir caminando en este mundo, sabiendo que el mundo venidero es perfecto y que ese mundo venidero nos espera, porque nuestros nombres ya fueron escritos en el libro de la vida y nada ni nadie nos puede sacar de ese lugar. Oramos, Señor, dejando a tus pies nuestro corazón, pero también nuestra mente que necesita de ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.